para ustedes. Y ahora sí viene la cereza del pastel. Voy a dejarlos con una persona que la verdad yo no lo amo, lo amamos, todos los que lo conocemos lo amamos, porque ha sido súper indispensable, primero Dios, la compañía y él, para que nosotros podamos crecer y tener resultados en este negocio. Fue la primera persona que conocimos nosotros después de Mike, que nos está liderando a nosotros desde que iniciamos. Y una frase que nunca se me va a olvidar de él, y que se le agradezco infinitamente, es que él decía: quiero prestarles mis ojos para que ustedes vean todo lo que ustedes van a vivir si me hacen caso y se pegan al sistema, ¿sí? Y él decía esto: si ustedes hacen caso en todo lo que yo les voy a enseñar, van a ganar dinero como nunca antes habían ganado en su vida. Recuerdo que éramos por ahí 7 personitas nada más cuando él apenas estaba iniciando a hablar con nosotros. Y obviamente nosotros muy obedientes, porque queríamos salir adelante, le dijimos: no más diga qué hay que hacer, que nosotros hacemos caso. Y así fue. Mira todo ya cómo se ha expandido nuestro negocio en diferentes países, en Colombia, en muchas partes, gracias a que hicimos caso y nos pegamos al sistema. Él es vicepresidente superior de la compañía, Círculo de Campeones, el mejor entrenador que tiene la compañía. Y yo viajé hasta México para entrenarme con él, y ustedes tienen el privilegio de tenerlo hoy en sala. Quiero dejarlos a ustedes con Efraín Tejada, vicepresidente superior. Efraín, la sala es tuya. Muchísimas gracias, Araceli. Excelente presentación. Me encanta la presentación de Araceli. Los testimonios extraordinarios. Yo creo que todos dijeron absolutamente, hablaron del corazón, y yo creo que dijeron el mensaje perfecto para este momento. Feliz Año Nuevo para todos ustedes. Que Dios los bendiga. Espero que este año, el 2023, espero que la meta de cada uno de ustedes es que el 2023 sea el mejor año de sus vidas. No solamente, mira, hay muchas personas que se levantan hoy y tienen resoluciones, pero ¿me pueden ver? ¿Sí? Ok. Me dicen que no me pueden ver, pero bueno, sí me pueden ver. Sí, te estamos viendo bien, Efraín, y te estamos escuchando bien. Listo. Ok. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, espero que cada uno de ustedes no solo tenga, nos dicen que no estoy anclado. Eso es lo que, ¿me pueden ayudar con eso? Gracias. Eso, porque no me pueden ver, porque no estoy anclado. Mayra, tú puedes hacer esto. Yo creo que... Esperen. Add Spotlight. Ok, listo. Ya casi. Ok, yo creo que ya. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay muchas personas que tienen resoluciones, ¿verdad? Y yo recomiendo que ustedes no tengan resoluciones. Quiero que tengan metas. Quiero que tengan metas. ¿Cuáles son las metas para el 2023 para cada uno de ustedes? Las metas son importantes. Ahora, yo sé que tenemos personas esta noche que están conectadas por primera vez. Y quizás hacer metas no es una costumbre tuya. Entonces, hoy vamos a mantener esta llamada súper sencilla y un poquito más corta de lo normal, porque solo quiero hablar de algunos puntos que yo considero importantes, y la próxima semana tengo un tema especial para todos ustedes. Bueno, para los que no me conocen, tengo más de 20 años de estar con esta empresa. A mí me invitaron a esta presentación cuando tenía 21 años. Cuando yo tenía 21 años, estaba en la universidad. Me faltaban solo 2 años para terminar la universidad. Estaba trabajando tiempo parcial. Nace mi hija y ahora tengo una familia. O sea que literalmente me convertí en un hombre. Okay, ahora tenía gastos, tenía un apartamento, tenía que comprar comida para mi familia, y estaba fracasando yo como hombre. Literalmente estaba fracasando. De hecho, las Navidades eran una de las
las peores épocas. No me gustaba la Navidad porque no tenía dinero para comprar regalos. O sea que era súper malo. No me gustaba el mes de diciembre. Estaba quebrado yo de todas las formas, económicamente, emocionalmente, espiritualmente, de todas las formas. Estaba quebrado. Y yo creo en Dios. Y para ustedes que creen en Dios, ustedes saben que Dios, como lo dijo Diana, siempre nos pone a nosotros en una situación por un propósito, ¿verdad? Por una buena razón. Pero a veces cuando estamos pasando por situaciones no sabemos cuál es la razón por qué estamos allí. Entonces, yo le pedí a Dios algo, ¿verdad? Una oportunidad, un cambio, más dinero, un empleo diferente, algo, ¿verdad? Y Dios me mandó esta oportunidad. Me mandó la persona que me dio el mensaje de este negocio. Y vi la presentación, como quizás muchos de ustedes esta noche. Yo me enamoré después de 10 minutos. Conceptos que me encantaron, como apalancamiento, como ingreso residual, como construir negocio a nivel global, libertad, tranquilidad, ingresos ilimitados. Todos esos conceptos me encantaron. Pero también algo que me encantó la primera presentación que yo escuché es que la persona que estaba dando la presentación, de una forma indirecta, él empezó a hablar del crecimiento personal. Y para mí, o sea que yo personalmente, 21 años, ese mundo era nuevo para mí. O sea que yo nunca había leído un libro en el tema de crecimiento personal, en temas de mentalidad. Entonces, la persona como muy indirectamente empezó a hablar de este concepto de mejorar, este concepto de cambiar nuestros pensamientos, de mejorar mejorar la forma de comunicar y todo eso. Entonces, realmente esa primera presentación, sí escuché todos los beneficios de la empresa, pero también como que me gustaba eso de crecer como persona, de cambiar estos pensamientos. Esta persona dijo que los pensamientos determinan tu realidad, y entonces si tú quieres cambiar tu realidad, cambia tus pensamientos. Y dijo algo, literalmente, la primera presentación que yo escuché, la persona dijo esto, dijo tres cosas. Primero, habló del ingreso residual, que me encantó. Lo segundo que dijo es que nosotros nos vamos a convertir en las personas que están alrededor de nosotros. Y mi mamá, cuando yo era niño, varias veces me decía eso, y yo nunca entendía lo que me quería decir mi mamá, ¿verdad? Mi mamá lo decía de una forma diferente. Mi mamá me decía, enséñame tus amigos y te voy a decir quién tú eres, ¿verdad? Entonces, cuando la persona dijo esto, sé que por primera vez en mi vida como que entendí ese concepto, ¿verdad? Entonces, y lo tercero que dijeron es que la gente rica y la gente pobre piensa diferente, dijo el Señor. Dijo, la gente pobre, te vas a dar cuenta que la gente pobre se enfoca en lo que va a ser este fin de semana. La gente pobre se enfoca en circunstancias de este momento, dijo. Dijo, la gente pobre se enfoca en lo que va a ser este viernes, en lo que va a ser este sábado, lo que va a ser este domingo. La gente rica piensa a largo plazo. La gente rica está pensando, ¿dónde voy a estar yo en un año, en 2 años, en 3, en 5, en 10 años? Y bueno, estos conceptos que yo escuché me encantaron y comencé. O sea que tomé la decisión de entrar al negocio. Y esto para mí, amigos, esto para mí no fue fácil. Literal, no fue fácil. Mira, de hecho, yo creo que muchos saben que nada bueno es fácil. Vamos a tener que darle atención, vamos a tener que aprender algo. También mucha gente, a veces el cambio no les gusta, a veces el cambio se hace difícil. Entonces, les voy a contar, 30 días en este negocio, no gané absolutamente nada. Un mes, no gané nada. ¿Ok? No gané nada. Por eso es que a mí como que, wow, me encuentro a personas que dicen, mira, tengo apenas 5 clientes este mes, o apenas
apenas tengo un socio, porque ellos esperan tener 1000 socios en 30 días. Yo no tenía ni siquiera un socio y ni gané ni siquiera un peso mis primeros 30 días. Y yo me fui a todos los entrenamientos, me conecté a todas las audioconferencias, a las capacitaciones, 2 meses en el negocio, igual, ningún resultado, nada. 3 meses en el negocio, igual. 4 meses, amigos. La pregunta que les hago a todos ustedes, especialmente los nuevos, si tú hicieras algo por 4 meses y con un buen esfuerzo, ¿verdad? Con un buen esfuerzo y no tuvieras resultados, si no ganaras absolutamente nada, ¿cómo te sintieras tú? ¿Tiraras la toalla tú? 90% de las personas, te cuento, tiran la toalla, pero por eso es que el 90% de las personas viven de pago a pago. 90% de las personas no tienen libertad, no tienen tranquilidad, no tienen inversiones, no tienen dinero extra. Entonces, me he dado cuenta que la gente, los ultra exitosos, como que son, yo creo que la palabra es terco, cheque a cheque, ¿verdad? Como que son tercos, como que más dificultades, como que más esfuerzo, como que lo más difícil, que es algo como que más energía para hacerlo. Entonces, lo que pasó es que personas me empezaron a hacer burla a mí. ¿Ok? Mis primos, algunos amigos me decían el phone man, el vendedor de teléfonos, porque en ese tiempo el único servicio era larga distancia. Y o sea que me sentía mal, definitivamente me sentía mal, pero miren, aquí es cuando aprendí mi primera lección, donde empecé a entender el negocio, y es como que me di cuenta qué estaba pasando, me di cuenta cómo me veían otras personas, o sea que yo no era líder, o sea que yo no era nadie a quien tenías que escuchar, o sea que yo no tenía nada de valor, no tenía nada bueno para qué decir. Y allí es donde aprendí, o comencé a aprender, que yo tenía que crecer. O sea, que no era culpa de ACN, o sea, que ACN tenía un buen servicio, ACN tenía un buen plan de compensación, otras personas estaban ganando, otras personas estaban promoviendo. El problema era Efraín. Entonces, a 4 meses y medio, 5 meses, empecé a tener resultados. Firmé mi primer socio, y cuando firmé mi primer socio, como que me sentía como que me había ganado la lotería. ¿Ok? Cuando entró mi primer socio, ni podía creer, yo como que hasta como que sorprendido que alguien quería ser parte de mi equipo. ¿Ok? Y bueno, empezaron clientes a decirme que sí. Empecé a tener clientes, ni podía creer. Obvio, en ese tiempo no teníamos ni B por 5, no teníamos bonos de clientes como lo explicó Araceli, pero empezó a crecer mi equipo. Después entraron 2 personas y yo, wow, después 3 personas y wow, después 4 personas, después 5 personas y después 10 personas. Y empecé yo a aventarme, literal, fue una obsesión mía. Yo empecé a leer libros y yo noté que cuando yo leía libros y yo aplicaba lo que yo estaba aprendiendo, ganaba más dinero. Leer, aplicar, leer, tomar acción. Cuando yo iba a capacitaciones con los grandes, con otras personas que con TCs o con RBPs, aprendía algo, aplicaba, ganaba más dinero. Y entonces, más y más aprendía, mi creencia empezaba a subir. O sea que empecé a creer en mí, que es el número 1, más importante, ¿verdad? Tenemos que creer en nosotros mismos. Empecé a creer en mí, empecé a creer en mis habilidades, empecé a hablar diferente, empecé a pensar diferente, empecé todo, una transformación es la palabra que me gusta usar. Y bueno, después de 14 meses, ¿ok? Después de aproximadamente, fueron como 14 meses, gané en un mes lo que yo había ganado años anteriormente. Y yo dije, yo me voy a convertir en un
profesional en esto, en un experto. Voy a hacer esto por el resto de mi vida. Y bueno, ahora aquí estamos. Aquí estamos más de 20 años. Hemos ganado muchos millones de dólares. Los sueños que yo tenía se han convertido en realidad. Yo me pellizco todos los días las opciones, el estilo de vida que le puedo dar a mis hijos, a mi familia, ha sido absolutamente increíble. Entonces, lo que yo quiero para ustedes hoy, 1 de enero de 2023, yo les invito a ustedes que tomen, si no lo han hecho, si no lo han hecho ya, que tomen esta noche 30 minutos, 20 minutos, 45 minutos y comiencen el proceso de hacer metas. A hacer las metas para el 2023. Haz metas, ¿ok? Y yo creo que muchas personas, no tiene que ser, mira, hay muchos sistemas para hacer metas. Yo de hecho uso dos diferentes. El 1 de enero y después en junio son dos diferentes sistemas, pero no importa el sistema que tú uses. El mejor sistema va a ser el que tú el que funciona para ti. No es el que funciona para mí, no para Sally, para Mayra. Yo he visto personas agarrar un papel y hacer 10 metas y trabajar para esas 10 metas y lograr esas 10 metas. Entonces, yo los invito a que se sienten esta noche hoy, 20, 30, 40 minutos a hacer metas. ¿Ok? Hay diferentes categorías. La primera categoría con las metas es quién tú vas a ser en el 2000, quién tú vas a ser, S-E-R, en el 2023. ¿Ok? ¿Quién tú vas a ser en el 2023? La segunda categoría, ¿qué vas a hacer? Con H. ¿Qué vas a hacer en el 2023? Y la última categoría es ¿qué vas a tener? O sea, que ser, hacer, tener. Metas abajo de estas tres categorías. Y después tenemos esta lista de metas y ahora empieza con un plan que se puede medir. O sea, ¿qué tienes que hacer tú todos los meses? ¿Qué tú tienes que hacer todas las semanas? ¿Qué tú tienes que hacer todos los días? Y mira, si tú escribes tus metas, te voy a decir algo que yo aprendí hace más de 20 años. Yo creo que el señor Brian Tracy en este libro dijo que 80% de las metas que tú escribes, 80%, eventualmente las logras. Solo tomar el tiempo y escribirlas sube la probabilidad al 80%. Entonces, lo que yo he hecho ya por muchos años, yo voy a comprar, yo compro un diario, o sea que invierto en este diario, en estos diarios, $20, $30 o lo que te cueste de cuero, y allí en este diario tú vas a escribir tus metas, y allí en ese diario vas a escribir lo que estás aprendiendo. Allí vas a escribir cómo tú te sientes y vas a documentar tu transformación. Entonces, por 20 años yo he estado escribiendo metas y estaba ahorita con uno de mis amigos y le estaba diciendo que de todas las metas que yo he tenido, prácticamente 100% de las metas he logrado, eventualmente. O sea que yo le dije, mira, algunas de mis metas me tardé 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 años, pero todas las metas eventualmente las logro. Pero ¿cómo comenzó, ¿verdad? Esto comienza escribiendo en mi diario. Entonces yo esta noche te quiero convencer. ¿Ok? Quiero que tú agarres ese diario y que escribas todas estas diferentes cosas. ¿Cómo te ves tú en el 2023? ¿Cómo te ves tú, tu mentalidad en el 2023? También tenemos que incluir en estas metas el precio que vamos a pagar. ¿Cuál es el precio que vamos a pagar? ¿Cuáles son las cosas también que tú vas a parar de hacer en el 2023? Mira, si para mis metas, ¿verdad? Para todo lo que yo siempre he querido, yo tengo grandes metas y muchas cosas que yo escribí. El porcentaje de fracaso es muy alto, muchas cosas. O sea que tengo cosas que no les voy a compartir hoy, pero son difíciles, o sea que son difíciles.
Entonces, para ciertas cosas, yo he tenido que parar de hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, para mis metas y quizás para las tuyas, tú necesitas estar saludable. Tú necesitas energía para poder cumplir. Tú necesitas levantarte en la mañana con energía para hacer las llamadas, para hacer las presentaciones. Tú necesitas la energía si para lograr tu meta tú necesitas que hacer 8 presentaciones al día, 10 presentaciones al día. Si para tu meta es muy posible que tú vas a tener que viajar a otros estados o otros departamentos o otros países, tú vas a necesitar energía para hacer eso. Tú vas a necesitar también ser recursivo. Tú vas a necesitar tener la mente enfocada, con tranquilidad. Entonces, es muy posible que para tener esta energía vas a tener que parar de comer ciertas cosas. Es posible que vas a tener que parar de comer azúcar o soda o cierto pan quizás. ¿Ok? Pan dulce quizás. O es posible que vas a tener que parar de tomar alcohol quizás. O parar de fumar quizás. O parar de hacer ciertas cosas que te quitan energía. Es muy posible que vas a tener que parar de juntarte con ciertas amistades también. Tenemos que agregar esto. Entonces, yo tuve que literalmente hice una lista de todas las cosas. Le tengo que parar de poner azúcar en mi café. Ciertas comidas las tengo que cortar. Postre. O sea que todo, porque para que yo logre estas metas, yo necesito ser la absoluta mejor versión de mí. Y posiblemente tú también. Vas parte de estas metas también, para mí, por ejemplo, en el 2023, yo me voy a tener que reinventar. El Efraín Tejada, que me llegó a este punto que estamos viviendo, ¿verdad? A este punto, para que yo logre las metas que yo quiero, va a tener que ser yo voy a tener que sacar una nueva versión de Efraín Tejada. Entonces, hay ciertas cosas que yo, con esta nueva versión, que yo voy a tener que hacer, ciertas cosas que hasta me incomodan. No se las voy a compartir hoy, pero ciertas cosas que me asustan también, que me incomodan. Pero ¿cómo sabes? ¿Cómo puedes medir si realmente las metas tuyas están buenas? ¿Cómo sabes si hay un poco de nervios? O sea que, muy bien, esos nervios significa que te estás estirando, ¿ok? Que te estás caminando sobre una área donde quizás nunca has ido. Entonces, está súper bueno. Entonces, lo último ahora que les quiero decir es, tenemos las metas, ¿verdad? De ser, hacer, tener. Tenemos el precio que vamos a pagar. Tenemos lo que vamos a parar de hacer. Tenemos lista de todas estas cosas. Televisión que vamos a parar de ver. Netflix, ¿ok? Ciertos hobbies que vamos a parar. Alcohol o azúcar, etcétera. Tenemos estas cosas, ¿ok? Ahora empezamos con el plan, ¿ok? Un mal plan es mejor que no tener un plan. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el plan para lograr esto? Quiero que pienses de las llamadas que tú vas a tener que hacer. ¿Cuántas llamadas cada día, cada semana, cada mes? ¿Cuántos nuevos contactos vas a tener que hacer? ¿Cuántas presentaciones? ¿Cuántos nuevos clientes? Es muy posible que tú vas a tener que ir a conocer nuevas personas, o sea que nuevos contactos, nuevas amistades. Es muy posible que tú vas a tener que tener ahora presencia en redes sociales donde no lo tenías. Es muy posible que te vas a tener que parar enfrente de una cámara para hacer videos, porque el mundo ya cambió, o sea que el mundo ya cambió. Y si tú sabes cómo encontrar personas, porque hay billones de personas que están en las diferentes plataformas de redes sociales. Entonces, si tú puedes estar enfrente de esas personas y tú puedes dar valor, obvio, vas a tener personas que van a querer ser clientes tuyos y vas a tener personas que van a querer trabajar contigo, ¿verdad? Entonces, tenemos un plan. Y si tú tienes, yo te recomiendo, si tú piensas que necesitas ayuda, contacta a un RP para ver si un RP o hasta un TC te puede ayudar con este plan. Es muy posible que vas a tener que empezar a hacer llamadas de 3 vías. Es muy posible que vas a tener que ir a quizás unirte con grupos, grupos de empresarios o lo que sea, ¿ok? Entonces, ahora ya tenemos todo esto. Ahora, quiero que en un lugar separado, ¿ok? En un lugar separado, quiero que
que pongan una meta o que hagan una meta que es imposible. ¿Ok? Miren, obvio, TC es una meta, RBP es una meta, 100 puntos es una meta, pero quiero que pongan una meta que para ustedes es imposible. Imposible, como que recuerden, es imposible. O sea que esta es una meta tan grande que es imposible. O sea que tú piensas que es imposible. Entonces, igual yo tengo quizás como 20 años de tener metas imposibles. Les voy a dar un ejemplo de una de mis metas que yo consideraba imposible, ¿ok? Yo he puesto a vivir en una casa de 1 millón, tener una casa de $1 millón, una meta imposible. Ganar $20,000 en un mes era una meta imposible. Ganar más de $30,000 en un día era una meta imposible. Ganar $100,000 en un mes, una meta imposible. ¿Ok? Entonces, tú pones una meta que es para ti es imposible. O sea que no la puedes lograr, recuerda. O sea que en este momento no tienes la creencia, no tienes las habilidades, los recursos, lo que sea. Es una meta imposible para ti. Pero ahora, si tú logras esta meta, te va a dar un salto cuántico en tu vida. Si puedes cumplir con esta meta, pueda que sea SBP, pueda que sea X cantidad de dinero, lo que sea. O sea que es meta imposible. Entonces quiero que en el mismo diario, el mismo cuaderno, quiero que allí tengas esta meta imposible y la guardes. O sea que las metas, vas a verlas todo el tiempo, ¿verdad? Varía quizás todos los días, pero esta meta no la vas a ver todos los días. Quiero que como que te olvides de esta meta. Quiero que te olvides de esta meta que es imposible. Recuerda, es imposible, es imposible. O sea que escríbala, documenta ahí que está ahí, la fecha, firma y la guardas. Y quiero esto. Quiero que logres esa meta que es imposible. Quiero que la logres. Quiero que cumpliendo con estas metas pequeñitas y con esa transformación que tú vas a hacer diariamente, mensualmente, o sea que con todo esto que vas a cumplir, con el plan y todo esto, quiero que eventualmente la primera meta pueda que sea sencilla, pueda que sea tener 20 puntos, listo, la cumpliste. La segunda meta pueda que sea tener 100 puntos. La primera meta que sea tener 3 brand leads, después 5 brand leads, después 100 brand leads, después 500 brand leads, después 1000 brand leads, y después RBP, y después SBP, y después RBP en tu equipo, después 2 RBPs en tu equipo, después 3, después 4, 10, 20 RBPs. Y poco a poco vas a ir cumpliendo con estas metas. Quiero que cumplas eventualmente con esta meta imposible para que te des cuenta que tú, Luz, Diego, Marta, Nidia, Jorge, Janet, Carlos, Guillermo, Ara, quiero que tú sepas que tú eres capaz de lograr lo imposible. Quiero que tú, no yo, no otros SBPs, tú, la persona que tú ves en el espejo, quiero que te levantes todos los días sabiendo que tú eres capaz de lograr lo imposible, porque lo que va a pasar es esto, logras una meta imposible, como que, oh, wow, ok, pones otra meta imposible y la logras, y pones otra meta imposible y la logras. Tu vida se convierte en lista de cosas que son imposibles para lograr. Entonces tú te conviertes en el ejemplo. Tú te conviertes en el ejemplo y ahora con tu ejemplo has cambiado las vidas de muchas personas porque ahora alguien tiene un ejemplo para copiar. Nuestras vidas son dos cosas, advertencia o ejemplo, pero conviértete tú en ese ejemplo, ejemplo de posibilidad, ejemplo de resultados, ejemplo de no tirar la toalla, de no darse por vencido, ejemplo de líder, ejemplo de transformación. Tú, te lo prometo.
¿Ok? Te lo prometo que se puede lograr. Todo lo que yo digo, o sea que, mira, a mí no me gusta de hablar de absolutamente nada que yo no he hecho. O sea que no me gusta. O sea que si yo no lo he probado, si yo no he seguido el sistema, si yo no he usado la fórmula, mejor no, yo prefiero no hablar. 100% de las conversaciones que nosotros tenemos, que yo creo que yo hablo con ustedes, son cosas que han funcionado en mi vida. Por eso es que no, yo te voy a hablar de las diferentes de los sistemas o las diferentes maneras que yo hago mis metas. No te voy hay otras quizás, pero no sé, yo no las he usado, pero lo que te estoy hablando esta noche, 100% yo te lo puedo ver en los ojos y decir que el 2023 puede ser el mejor año de tu vida si tú primero tomas la decisión que este año va a ser el mejor año de tu vida, tomas la decisión que te vas a incomodar, tomas la decisión que vas a hacer absolutamente todo lo necesario y empiezas a hacer lo que yo te acabo de decir esta noche. Y sí, mira, muchos de ustedes, ok, aquí veo, tenemos muchas personas esta noche, pero yo estoy viendo aquí líderes que son ETLs, ok, ustedes que están en la sala que son ETLs, quiero que me hagan un favor, ¿ok? Un favor. No sigan siendo ETLs, por favor. ¿Ok? No sigan siendo ETLs, por favor. Ya. ¿Ok? Ya no. ¿Ok? Ya no. ¿Ok? Ahora quiero que ustedes, una de sus metas tiene que ser TC. Son 400 puntos. Son 200 clientes. No es tan serio. Es trabajo. No es tan serio, se puede hacer. Tenemos ejemplos de miles de personas en 27 países que lo han logrado. TC, ¿cuál es la fecha para que vas a lograr TC? ¿Sabes cuánto te debes de tardar para llegar a TC? 3 meses máximo desde hoy, el 1 de enero. Si tú eres ETL, ya para, por favor. Retira, no te pongas el pen. Para de ponerte el pen. Que te dé vergüenza, ¿ok? Que te duela ser ETL. Y te lo digo con amor, ¿ok? No te pongas el pen, ¿ok? No pongas en tu altavoz, buenas tardes, aquí Bonifacio, ETL, líder de México. No, ya no, quítalo, ¿ok? Quítalo. Cámbialo mejor a TC. El mensaje, que ya eres TC, ¿ok? Algunos de ustedes que son TCs, háganme un favor ustedes que son TCs. Ya no sean TCs. Ya no sean TCs, ¿ok? Ya no sean TCs. RBP son 1,200 clientes. Solo son 1,200 clientes. Solo son 1,200 clientes. 2,500 puntos. 1,200 clientes. Son 200 clientes por 6 o 7 meses. Para junio, julio, agosto eres RBP y te estamos celebrando. Esos son. Para ustedes que son nuevos, RBP es 1,200 clientes. Si tú te pones a trabajar, si tú adquieres, construyes un equipo y empiezan a adquirir 400, 500 clientes al mes, en 3 meses eres RBP. En 4 meses puede ser, en 5 meses, en 6 meses. Entonces, ustedes que son TCs, por favor, retiren la posición para ustedes. Promuevan a RBP. Ustedes lo merecen. Sus familias lo merecen. Sus equipos lo merecen. Muchas personas que están en sus equipos necesitan un ejemplo que alguien lo puede hacer. Les garantizo, si ustedes que son ETLs llegan a TC, inspiran a docenas de personas que llegan a TC también. Garantizado, garantizado, garantizado. Garantizado. Yo me recuerdo cuando yo era nuevo en el negocio, fue un evento y un señor que era ciego estaba promoviendo a TC. Y yo, Dios mío, este señor no puede ver. Anda con su promoción con no sé cómo se dice, ese palo allí. ¿Ok? Y este señor, ¿cómo es que él encontró en ese tiempo 1,000 clientes para llegar a TC y yo apenas tengo como 13? ¿Cómo es que ese señor me inspiró a mí? ¿Cuál era mi excusa? Él no hizo excusas. Entonces, ustedes que son TCs, les garantizo que ustedes llegan a RBP, van a ser, olvídense del dinero,
Olvídense de lo que va a pasar para ustedes, pero pónganse a pensar qué va a pasar con todas las personas que los conocen a ustedes. Pero no solo en sus equipos, pero en los otros equipos. ¿Qué va a pasar? ¡Wow! Van a inspirar a miles de personas. Su vida se va a hacer un gran ejemplo. Y los RVPs que están acá, igual ustedes, por favor, ya no, ¿ok? Ya no. Igual, a otro nivel de RVP, ¿ok? Paren de RVP con 2,000 puntos, 3,000 puntos, 4,000 puntos. Quiero que ustedes se conviertan en RVPs con 10, 15, 20, 30, 40, 50,000 puntos. SVP, ¿qué necesitamos en América Latina? Ejemplo. Solo más ejemplos de personas ganando, de transformación. Bueno, es lo único que tenía para ustedes. Estoy súper emocionado para todo lo que viene en el 2023. Tenemos muchas cosas para ustedes este año. Tenemos muchos eventos que estamos agendando. Vamos a estar este año en México muchas veces, vamos a estar en Colombia muchas veces, vamos a estar en Perú, mis viajes ya comienzan la otra semana, vamos a ir por todo Texas, vamos a ir de regreso a California. Va a ser un gran año para muchos de nosotros que están en esta sala. Para ustedes que están con nosotros por primera vez, bienvenidos a esta aventura que llevamos ACN. Más del 50% de mi vida yo tengo en este negocio. Es un honor conocerlos, un honor trabajar con ustedes. Te paso de regreso la llamada a Araceli para que cierres. Muchas gracias. No, gracias a ti por ahí. La verdad que veo más de una persona aquí súper emocionados y agradecidos. Ya ven por qué les dije que tenemos el mejor entrenador de la compañía, porque él nos enseña siempre es con el ejemplo. Sí, es muy fácil hablar, pero desde el ejemplo obviamente es que se debe enseñar y eso es lo que Efraín siempre nos ha enseñado. Bueno, yo simplemente termino diciéndoles que Dios tiene grandes cosas para todos ustedes. Simplemente recíbanlas, agradézcanle y ayuden a otras personas a que también puedan lograr todo lo que ustedes van a lograr en esta compañía. Dios les bendiga a todos, feliz noche para todos, fue un placer estar con ustedes, feliz año para todos, que la pasen muy, muy, muy bien con su familia, con todos y bueno, con todas las metas y todo lo que Efraín nos enseñó hoy, vamos a tomar acción, que ya es el momento de empezar nuevamente. Dios les bendiga, chao.